Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Jacques Sapril, que nos hablará del libro La ciudad colombiana, volumen 4. Profesor, ¿qué podemos encontrar en este libro? El tema principal es el centro de las ciudades. Entonces vamos a encontrar 5 ensayos, cada uno correspondiente al tema del centro de una ciudad. En este caso son ciudades del valle. Vamos a encontrar Bogotá, Cali, Cartago, Palmira y El Cerrito. La ciudad colombiana es una serie de libros que podemos encontrar en esta serie de libros. Siendo que yo llevo como 40 años en el oficio, yo pude publicar en Bogotá en el 80 un tomo primero dedicado a la ciudad colombiana. Siguió un poquito después el tomo segundo, hubo un tomo tercero en el 96 publicado aquí, entonces yo sigo con este mismo tema, digamos. ¿Cómo está estructurado este libro y qué partes lo componen? Tengo que hacer un poquito de historia sobre estos textos. Existe en la Escuela de Arquitectura un centro de investigaciones que últimamente está muy dedicado a los temas relacionados con la política de protección y conservación de los centros históricos urbanos en Bogotá. Entonces se ha configurado un grupo de profesores que vienen realizando para el Ministerio de Cultura estudios de protección, preservación, conservación de los centros históricos. En este contexto, y siendo que en cada estudio hay que realizar una pequeña reseña histórica del centro de una ciudad, últimamente me han llamado para realizar esta parte del trabajo. Entonces es así como he podido estudiar sucesivamente estas 5 ciudades en los años 2004, 2005, 2006, 2007. Entonces el punto de partida de mi trabajo son estos pequeños trabajos hechos en el CITSE. Es decir, que terminado el trabajo a solicitud de una entidad, yo me encontré con una masa de datos que yo volví a trabajar personalmente para desarrollar cada tema en cada ciudad. ¿Por qué hacer un libro que se enfoque en el estudio del centro de la ciudad? ¿Qué importancia tiene? De los estudios anteriores que yo señalé, yo tenía una imagen, digamos, estática de un centro estático que corresponde, digamos, al patrimonio que generalmente se considera como colonial o, digamos, postcolonial. Pero yo me di cuenta que yo quería tratar el centro en su dimensión espacial, en su movimiento temporal, en su crecimiento, desarrollo, y es lo que me llevó a salir del marco, digamos, de lo que llamamos el centro histórico colonial y abrir un poquito para entender, después de la colonia, qué pasó con el centro, por ejemplo. Dar otra dimensión al tratamiento del centro, otra dimensión espacial basada en el movimiento y el cambio. Eso es lo que traté de hacer. Porque finalmente, si usted mira mi tomo primero, ya estaba el centro de Cali. Yo había estudiado el centro como fundación de conquista. Si mira el tomo 2, va de nuevo encontrar Cali en el periodo colonial, siglo XVIII. Entonces,
con este nuevo trabajo, yo llevo el estudio del centro hasta el periodo moderno. En su libro dice que el centro es el que recibe y origina los cambios, digamos, sociales y espaciales de la ciudad. ¿A qué se debe esto? Siendo la pieza central de un organismo urbano, recibe impactos por su importancia. Estos impactos no solamente se dan en el sitio, sino que se repercuten en todo el conjunto urbano, a la manera de las olas, cuando tiras una piedra en un lugar y las olas llegan hasta la orilla. Entonces la orilla sería la periferia urbana y hasta allá llega el choque que se produce en el centro de distintas maneras, ¿entiendes? Socialmente, políticamente y espacialmente. Los cambios que se generan en el centro y llegan hasta la periferia. Y podemos encontrar igualmente la inversa, movimientos a la periferia que repercuten a su vez sobre el centro. Háblenos del caso de Cali y cómo ha sido este proceso de cambios a lo largo de la historia del centro urbanístico. Es primero el centro de una aldea, va a ser después el centro de una pequeña ciudad de los hacendados de la región. Durante el siglo XIX se producen cambios económicos importantes y a principios del siglo XX vemos un marcado cambio cuando el centro alcanza un desarrollo, digamos, basado en la economía, que lo va a cambiar, que lo va a ir a transformar. Y a medida que pasa el siglo XX, entonces vamos a encontrar un centro extendido. Este centro de hoy era la ciudad colonial total en el siglo XVIII-XIX. ...350 cifrados armónicos funcionales para los cursos de armonía y solfeo. Autora Svetlana Bogtaver. Este es un método destinado a los cursos teórico-prácticos interesados en el mejoramiento del oído musical interno. Contiene cifrados armónicos para ser aplicados en el teclado, conjuntos instrumentales y con la voz. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿De qué fuentes se nutre esta investigación? Primero está la observación. Observación directa y registro. Eso puede durar semanas, meses, bueno. Registro, clasificación, categorías, etc. Bueno, es la primera fase. De lo que se ha visto surgen muchas preguntas. Uno va a encontrar las respuestas en los archivos. Cuando yo veo, por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe en Cartago, un poquito afuera del centro, me pregunto por qué está aquí y no allá. Me toca hacer un trabajo de archivos para encontrar la biografía de este edificio. Algo parecido con la casa que llaman de Sansena, que es la casa del virrey, ¿sí? Tiene una historia, hay que reconstruir esta historia para entender por qué está aquí, etc. Entonces, en estos trabajos sobre el centro, disponemos de archivos. Siempre tenemos los archivos del Cabildo, los archivos de la Curia. Uno hace este recorrido para poco a poco encontrar los elementos que permiten reconstruir la biografía de un sitio, de una construcción, de un monumento. El centro es el escenario de lucha de las clases sociales por el suelo urbano. Háblenos un poco de esto. Germen histórico, cuna social, crisol material, donde se gestó y moldeó el embrión espacial que originó la ciudad. El centro es desde su fundación y después de varios siglos de consolidación y ensanchez, sigue siendo hoy el lugar más prestigioso y valioso del hábitat urbano. Permanece inalterable en las memorias como la representación mental idealizada y algo simbólico de la totalidad urbana. Desde el primer día el centro se convirtió en el lugar a la vez más venerado y más codiciado. En su libro nos dice que en la Fundación de Buga se refieren a ella como la ciudad nómada. Háblenos un poco acerca de esto. Nos remite eso a los altibajos de la conquista. Pero no solamente Buga es ciudad nómada, podríamos decir lo mismo de Cartago, podríamos decir lo mismo de Cali. Los académicos de la historia de la región todavía están buscando el sitio donde se fundó la primera Cali, inclusive la segunda, siendo que esta donde estamos parece ser la segunda o la tercera. Fue ciudad nómada. Lo mismo pasó con Caloto, una larga historia. Buga
Buga se funda en la montaña, no resiste ni al clima ni a la resistencia de los aborígenes y se va desplazando. La primera fundación es de los años 1540 y es solamente hacia 1575 que encontramos la Buga actual. Por eso el concepto de ciudad nómada. Si ustedes miran la historia de Cartago, el concepto es mucho más característico. Se funda una Cartago en 1540 en las montañas del Quindio. El pueblo no va a tener mayor incentivos y se va a quedar allá en las montañas durante 150 años. Se traslada donde está Cartago en 1690, después de 150 años. Ve que la ciudad nómada la encontramos con mucha frecuencia y en otros lugares de Colombia también. En su libro nos dice que las continuas modernidades cíclicas amenazan el centro histórico. Háblenos un poco acerca de esto. Siendo el lugar de más prestigio, de mayor venalidad, es el igualmente que recibe muchas amenazas de los cambios sucesivos. En distintos momentos hay una tendencia de modernización que, entre otras cosas, no permite conservar una arquitectura. La arquitectura se vuelve, para decirlo así, desechable. Todos los centros históricos de Colombia están viviendo eso, más aquí, menos acá, en un momento, en otro. Para tomarte un ejemplo, hubo durante siglos una pequeña capilla a la orilla del río. En un momento, hacia 1920, en que hay una clase social enriquecida que niega el pasado colonial y pretende entrar en la modernidad, deciden destruir esta capilla con el argumento que la dañó un temblor, y entonces destruyen una capilla que tenía siglos a la orilla del río y construyen un monumento que para ellos es la modernidad. Entonces, siendo que en cada época se presentan fuerzas generadoras de la modernidad, vamos a encontrar el mismo fenómeno de una generación a otra, destruyendo lo viejo para colocar lo nuevo. ¿Qué papel juega el Plan Especial de Protección en cuanto a estos cambios que trae la modernidad? Tiene el papel de una intención, que por lo general no pasará de ser una buena intención. La planeación del espacio llega siempre muy tarde sobre hechos dados, después de hechos cumplidos, que son prácticamente irreversibles. El plan de protección para el centro de Cali, para tomar un ejemplo, no será el primero. Hubo varios en el pasado que en nada protegieron el sector de la Merced. En el 80 u 82, el arquitecto restaurador José Luis Giraldo, a solicitud del municipio, estableció un plan de protección para el sector de la Merced. Y a pesar de la ordenanza de protección que resultó del trabajo de José Luis Giraldo, la tendencia arrasadora de la renta del suelo, sencillamente, iba a contravía de este propósito de protección. Regalo y dinero en la unión conyugal. Autor Pedro Quintín Quiles.
Este libro describe las principales características que revisten los flujos de intercambio de bienes materiales que se producen en el seno de las parejas conyugales y examina tanto sus variaciones en términos de la condición socioeconómica y del ciclo familiar de los hogares, como sus transformaciones a lo largo del tiempo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Sin embargo, Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura. Autora Juana Suárez. Sin desprenderse de la narrativa fílmica de las obras que analiza, Juana Suárez nos conduce por entre la densidad cultural de esta producción y su inseparable relación con la historia social y política del país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Jacques April, ¿dónde nace y cómo se forma académicamente? Nací en París, estudié en París, empecé a trabajar en urbanismo en París para el Ministerio del Aménagement del Territoire. Sí, en los años 50. Después entré a cooperación técnica y me mandaron a realizar distintas misiones de urbanismo. En África hubo una en Etiopía, hubo otra en Angola, otra fue en Bogotá, en Colombia, donde finalmente me radiqué. Yo llego a Cali en el 75, en la Universidad del Valle, encontré un ambiente favorable para desarrollar investigación, docencia, siempre. Por eso logré, digamos, esta serie de trabajos. Profesor, usted es un arquitecto, pero también es un viajero, un explorador prácticamente. Sí, desde el momento que yo salí de mi país, empecé a viajar. Lo mismo sucedió cuando llegué a Colombia.
inclusive es la mirada que yo experimenté en ciertas ciudades que provocaron unas preguntas que a su vez generaron mis primeros trabajos, preguntas a las cuales yo sigo contestando. De esos lugares que conoce, ¿cuáles son los que más recuerda, los que más lo han dejado impactado? No son ciudades, son espacios abiertos, ríos, montañas, selvas, una imagen que queda grabada pero indeleble. Es la Macarena, cuando uno baja al río Güejar y que la tiene aquí al frente, y estas nubes de mariposas en las orillas de la quebrada, al pie de la Macarena.